proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría. Dilo. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar. A millones proclamándote Rey. Aún así mi voz oirás, entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Y todo lo que existe es por Él. Santo, santo, santo. La sabiduría suya es. En el trono sea el honor. Santo, santo, santo Señor. Todo lo que existe por Él. Todo lo que existe por Él. Y quiero compartir el día de hoy, hasta donde Dios me lo permita y la voz también, la segunda parte de esta serie que hemos estado predicando y que tiene que ver con la vida del apóstol Pedro. De hecho, ahí hay un banner que la vez pasada no lo traía, no se lo pasé a Luis, y es el tema de estos mensajes que voy a estar compartiendo basados en la vida del apóstol Pedro.
y que tienen que ver con la manera en cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Sabemos que el marro y el cincel son simbólicos de lo que hace el trabajo del escultor, y es un trabajo muy interesante cómo desde la roca o del material que se utilice se va moldeando golpe a golpe para que finalmente termine con la obra que el diseñador quiere dejar. Y yo creo que de esta misma manera, como lo hizo el Señor con Pedro, lo hace el Señor con nosotros. Nos va cincelando, nos va puliendo, y aunque ese proceso duele, a veces es difícil, sin embargo al final lo que queda después de ese trabajo pues es algo maravilloso, es una obra de arte. Y usted y yo, al igual que Pedro, estamos siendo trabajados por las manos del Señor para llegar a tomar la forma que Él quiere que tengamos. Así es de que vamos a estar compartiendo hoy la segunda parte. La vez pasada hablábamos del encuentro que tuvo Pedro con el Señor, la primera vez que lo conoce, porque su hermano Andrés va y se lo presenta, y el Señor recibe a Pedro, ¿verdad? Para empezar, revelándole su nombre sin que él se hubiera presentado primero. Le dice: yo sé que tú eres Simón, hijo de Jonás, lo cual quiere decir que el Señor sabía exactamente quién era él. Pero no solo eso, sino le anuncia lo que iba a llegar a ser de su vida, cuando le dice: pero tu nombre a partir de hoy será Pedro, que quiere decir piedra. De tal manera que el Señor conoce el ahora y conoce el futuro de nosotros, y el Señor se encarga de que eso se cumpla tal y como Él lo tiene establecido. Y el día de hoy quiero que compartamos el segundo encuentro que tuvo Pedro con el Señor, y que fue a través de este pasaje de Lucas 5, pero que en lugar de leerlo me gustaría que viéramos un pequeño corto de tantas películas que hacen del Señor, donde se habla de el milagro de la pesca. ¿Se recuerdan de aquel milagro que hizo el Señor? Fue la segunda vez que Pedro estuvo con el Señor, y vamos a ver cuáles fueron las lecciones que él aprendió de este milagro de la pesca. Vamos a ponerlo y ustedes recordarán lo que dice Lucas 5. Lucas 5 se refiere a este pasaje. La paz sea contigo. Contigo, maestro. ¿Puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. ¿Se va? Señor, háblanos. Siéntense para que nos hace. Pero es que sí. No te vayas. Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Señor. Cierta vez 2 hombres fueron al templo ahora. El uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Mientras que el cobrador de impuestos se queda callado sin siquiera atreverse a levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, compadécete de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y aquel que se humilla será engrandecido. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a echar las redes! ¡Vamos, fuerza! ¡Fuerza!
Debes tener confianza en mí. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Termina ese relato de Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Y bueno, quiero tomar como base este pasaje, esta historia del encuentro, segundo encuentro de Pedro con el Señor, para sacar algunos principios de este mensaje que le he llamado sorprendido por un milagro. Saben ustedes que aquel día en la vida de Pedro era un día como cualquier otro, ¿no? Esos que se levanta uno los días lunes. ¿Cómo es para usted el lunes por la mañana? Ya que termina el fin de semana y bueno, pues empieza la rutina, ¿no? Lo mismo ir, salir de casa, ir a trabajar, regresar por la tarde y hacer lo que hacemos de manera cotidiana. Bueno, precisamente ese día, como cualquier otro día en la vida de Pedro y sus compañeros que se dedicaban a la pesca, el Señor quiso sorprenderlos precisamente utilizando las experiencias comunes y corrientes que ellos tenían todos los días. En ocasiones no hay que esperar que el Señor nos sorprenda fuera de nuestro lugar donde nosotros nos movemos. Generalmente el Señor le gusta trabajar en las experiencias cotidianas que usted y yo tenemos. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, a veces al Señor actuar ahí en su trabajo, en su familia, en los lugares donde usted pues se desenvuelve todos los días. De hecho, la semana pasada les comentaba por ahí que un compañero de aquí de la Asociación Civil pues me sorprendió, ¿verdad? Pidiendo que orara por él. Estuvimos haciéndolo y bueno, dije, Señor, ahí en ese lugar ayudamos a mucha gente, pero ahora nos toca ayudar a alguien muy cercano, de tal manera que Dios lo puede sorprender como en aquel día a Pedro, mostrándole una lección precisamente en un área común para nosotros. Y lo primero que hizo el Señor fue abordar a Pedro y pedirle su barca para enseñar desde ahí a la multitud. De hecho, la Biblia dice que el Señor utilizó aquel barco de Pedro para dar un mensaje, una enseñanza a la gente que lo seguía. Y este es otro principio, hermanos. Muchas veces Dios nos va a pedir y va a querer utilizar algo que usted y yo tenemos. Y es ahí donde la respuesta suya debe de ser afirmativa. Si el Señor le dice, oye, préstame tu carro, o préstame tu oficina, o préstame el lugar que utilizas para hacer algo con un propósito, a lo mejor usted se va a sorprender y dice, bueno, pues el Señor teniendo tantos recursos, ¿por qué me lo pide a mí? Y la pregunta era en aquella mañana, no, pues Señor, pero ¿por qué mi barca la vas a usar como púlpito? Bueno, el Señor así se le antojó aquella mañana utilizar el barco de Pedro, y Pedro accedió, le dijo, Señor, ahí está, utilízala para lo que tú quieras. Pero lo más maravilloso de todo es que al terminar aquella enseñanza a la multitud, el Señor ahora se quería enfocar en las piezas claves de su ministerio, que eran los discípulos. De hecho, la Biblia dice que el Señor predicó muchos sermones a las multitudes, pero las enseñanzas más nutritivas, más esenciales del Evangelio fueron para los 12 discípulos, lo cual nos habla que el Señor tenía muy en claro que Él no venía a las multitudes, Él venía a formar la vida de aquellos 12 varones que iban a ser la base para el inicio y el desarrollo de la iglesia en el futuro, y no solo en aquella generación, sino hasta el día de hoy. De hecho, hasta el día de hoy el Señor está interesado en todas las personas, pero de manera especial está interesado en su iglesia, en usted y en mí, porque sabe que si el Señor puede trabajar y moldearnos como lo hizo con Pedro, la influencia que usted y yo vamos a tener va a ser grandiosa.
con las personas donde usted y yo nos movemos. Ahora, en aquella ocasión, la orden que el Señor le dio a Pedro parecía de lo más ilógico. Usted incluso acaba de ver en el video, cuando el Señor le dice: Pedro, ya terminé de predicar, ¿qué te parece si nos vamos a pescar tú y yo? Pedro había estado toda la noche, dice literalmente la Biblia, tratando de pescar y no había conseguido nada. Quizás había pasado 8 o 10 horas de trabajo y andaba desvelado, cansado y sobre todo a lo mejor frustrado. Yo no sé si a usted le ha pasado algunas de esas veces que trabajamos mucho y los resultados son pocos. ¿Le ha pasado? ¿Cómo se siente uno cuando dice invertí 10, 12 horas de trabajo y nada? ¿Qué pasa con esto? No hay frutos, hay pocos resultados, se llena uno de frustración además de cansancio. Pero precisamente en esos momentos es donde el Señor utiliza para sorprendernos. Dice que la Biblia, ¿no?, que el Señor lo invitó y al menos había 2 motivos por los cuales Pedro pudo haberse negado. Y de hecho la Biblia dice que Pedro le dijo: Señor, como quizás para aclarar, sabías que hemos estado toda la noche trabajando y ahora tú me invitas a pescar de nuevo. Y lo ilógico de esta orden del Señor era que, según las leyes de la pesca, de lo cual Pedro, habiéndose dedicado toda su vida a este negocio, sabía perfectamente, es que en el mar de Galilea hay un tiempo y un lugar para pescar. O sea, los que no saben de pesca piensan, ¿verdad?, que nomás donde tires la red ahí vas a encontrar, pero no es así, tiene su técnica. Y en el mar de Galilea estaba comprobado que el momento más provechoso para tener una buena pesca era durante las noches. ¿Por qué durante las noches? Bueno, porque en la noche los peces salen precisamente a buscar, a comer, a tener movimiento. Durante el día se ausentan de los lugares donde comúnmente van y se les busca. Así es que la noche era lo más común. Y Pedro dijo: si toda la noche estuvimos, no conseguimos nada, de día pues menos, no era el tiempo. En cuanto al lugar, se dice que en el mar de Galilea los lugares donde se encontraba más pescado era a las orillas. A las orillas era el lugar donde por lo general los peces salían en la noche. En el mar más profundo era más difícil, sobre todo si no se tenía el equipo, las redes. Hoy en día los barcos, ¿verdad?, grandes, con todas las herramientas salen a pescar a mar adentro, pero se requiere tener el equipo. En un barquito como el de Pedro y con redes pequeñas, ir a lo profundo del mar es difícil, porque ahí las olas son fuertes y las condiciones no se dan. Y el Señor le dijo: quiero que te vayas mar adentro. En otras palabras, Pedro dijo: Señor, por la hora del día y a donde tú quieres que vayamos, se me hace que vamos a hacer el ridículo. Y luego lo peor, ¿verdad?, que un montón de pescadores me van a ver yendo contigo. Y que por cierto, además, pues yo creo que no sabes de esto, porque hasta donde yo sé tú eres carpintero. O sea, no tenía lógica, en pocas palabras. El Señor le estaba pidiendo algo que seguramente o muy probablemente lo iba a exponer al ridículo. Era algo ilógico. Pero es ahí donde viene el primer principio. Saben que cuando Dios quiere trabajar en la vida de una persona, lo primero que va a hacer es ponerlo a prueba. Y la primera prueba que Dios le pone a un discípulo es la prueba de la obediencia. ¿Sabía usted eso? Más que el Señor saber nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes, como el día de hoy si usted va a un trabajo, probablemente lo primero que van a probar son sus aptitudes, ¿verdad?, sus capacidades, sus conocimientos. Pero en el caso del Señor, lo primero que Él puso a prueba en sus discípulos, incluyendo a Pedro, fue la capacidad para obedecer, aunque la orden pareciera de lo más ilógico. Ahora, en esa condición, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? Y Señor, pues ya estaba yo pensando, mejor en irme a desayunar, a dormir. Pues ya vengo cansado, ya fastidiado de esto. Y luego otra vez, volver. Y al lugar menos probable que tú me dices: no, Señor. Pero vean cómo la respuesta, algo
Pedro percibía en el Señor. Y él fue claro en decirle: Señor, aunque lo hemos hecho y hemos fracasado, pero porque tú lo dices, echaré la red. Yo creo que esa es una buena respuesta cuando Dios nos pone bajo situaciones ilógicas como esto. Yo no sé si ustedes han pasado por alguna situación donde Dios les pide o les enseña que hay que hacer algo que parece que no tiene lógica, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Alguno de ustedes tiene una experiencia así? Donde Dios nos empieza a mostrar y uno dice: híjole, pues no parece lógico, esto no tiene sentido. ¿Pero qué debo de hacer? ¿O debo de seguir mi instinto que me dice que no va a funcionar? ¿O debo de seguir lo que Dios me está mostrando aunque no tenga lógica? Y vean cómo en esta muestra de obediencia Pedro se lanza precisamente al lugar donde el Señor le guió, a las aguas más profundas. Y dice la Biblia que el resultado fue sorprendente. Ustedes vieron ahí en el video cómo en un momento, ¿verdad? Quizás en menos de una hora, ellos habían estado 8 o 10 horas pescando sin resultados. Ellos quizás en menos de una hora, en una sola vuelta, llegaron a encerrar tal cantidad de peces que dice la Biblia literalmente las redes se rompían. Y no fue suficiente una barca. Pedro dice en el Evangelio de Juan que tuvo que hacer señales a sus compañeros que por ahí andaban cerca, otra barca, pedir refuerzos para que fueran a ayudarles, y las 2 barcas se llenaron. De tal manera que la Biblia no es exagerado, pero dice literalmente de tal manera que ambas barcas se hundían con el peso de tantos pescados que lograron tener. Esa mañana Pedro salió con un bote, pero regresó con 2 y bien llenos. Imagínense cómo sería la reacción que tuvo Pedro después de aquel gran milagro. Algunos dirían estaba extasiado, no lo podía creer. Otros dirían estaba pero súper emocionado, porque eso representaba, hermanos, ¿qué representaba la pesca para él? ¿Lo hacía como hobby o por qué lo hacía? Pues era su trabajo. ¿Cómo se sentiría usted un día donde diga: sabes que hoy todo me salió, ni soñado, más de lo que yo esperaba, hoy el negocio estuvo como nunca? Aquel Pedro, ¿verdad?, contrastó después de haber llegado esa mañana todo triste y derrotado. Ahora se sentía exitoso, feliz. Sin embargo, es ahí donde el Señor le lanzó lo que viene siendo el aprendizaje. O sea, ¿qué aprendiste de todo esto, Pedro? Al final el Señor lo desafía y le dice: así como acabas de pescar esto y acabas de hacerlo tan exitoso, yo te acabo de demostrar que ahora te puedo convertir en pescador de hombres. Y es ahí donde ahora el Señor le cambia la panorámica. Es ahora donde el Señor le invita a ejercer una nueva profesión, y que tiene que ver, como usted y yo sabemos, el pescar hombres tenía que ver con el llamado que el Señor le estaba haciendo para convertirse en uno de sus discípulos, posteriormente en un apóstol, un predicador, un mensajero de la palabra. Y esto, hermanos, hasta el día de hoy sigue siendo la tarea que usted y yo tenemos. Pedro comparte con los discípulos y hasta el día de hoy con la iglesia la eminente tarea de predicar el evangelio a las personas que están allá afuera en el mar, ¿verdad? Así lo podemos representar el mundo, y todos esos peces que andan por ahí que no conocen al Señor, y que el Señor quiere atraparlos en la red que es su reino o la iglesia, para que vengan a ser parte de los propósitos de Dios. Y yo me pregunto cuánta gente está el día de hoy sin haber sido pescado, sin que nadie le haya tirado la red. Y usted y yo tenemos ese trabajo que hacer el día de hoy. Y el principio que aprendemos de Pedro es el mismo. La clave para ser exitoso en el trabajo de predicar el evangelio y tener resultados, pues es también la obediencia, la dependencia del Señor,
Eso es lo que va a hacer la diferencia en los resultados en esta tarea de pescar hombres. Ahora, alguien dirá, bueno, a lo mejor yo en eso de pescar hombres no, al igual que Pedro, no he tenido tantos resultados. Si usted en este momento piensa cuántas personas les ha tirado la red con el mensaje del Evangelio y han respondido positivamente a la invitación. ¿O acaso usted dirá, no, pues la red sí la tiro, pero casi todos los peces se me salen, o tiene muchos agujeros, o no la sé utilizar, pero la gente no responde? Cada vez que usted invita, cada vez que usted habla de su experiencia en Cristo, cada vez que usted ora por una persona, cada vez que usted invita a alguien a acercarse a Dios, a reconocer al Señor, usted está tirando la red. El asunto es qué tan efectivos estamos siendo. ¿A cuántos peces reconoce usted haber alcanzado para que conozcan al Señor? Yo creo que en ese aspecto todavía estamos muy parecidos a Pedro como al principio. Alguien dirá, pues yo le hago la lucha, pero pues no se me da. Y alguien dirá, bueno, yo la verdad, es más, ni siquiera sabía que utilizo la red. De tal manera que hay mucho que hacer en este aspecto. Y quiero señalar que la Biblia dice en 1 Corintios 3:9 que Dios nos da el privilegio de que colaboremos con Él en esta tarea. ¿Sabía usted que la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios? ¿Y a qué se refiere? ¿En qué colaboramos con Él? ¿En qué le ayudamos al Señor nosotros? Bueno, en la tarea precisamente de pescar vidas, de atraer personas a Él. Y es una tarea, hermanos, que representa un gran privilegio. Un gran privilegio. ¿Se ha puesto a pensar lo importante que es y representa el que Dios utilice nuestra vida, nuestra boca, para dar testimonio y que otras personas le conozcan? ¿Usted se ha dado cuenta de lo que eso representa? Y yo me gustaría que en este momento piense cuál fue la persona que Dios utilizó para que usted hoy esté aquí, para que usted haya conocido el Evangelio. ¿A quién Dios utilizó? Para que orara por usted, para que le hablara, para que lo invitara. Y a lo mejor no fue una, fueron varias personas. ¿Se recuerda ahorita quiénes fueron esas personas? Bueno, qué bendición para ellos es saber que gracias a que el Señor utilizó sus vidas, ustedes están aquí. El asunto es ahora, ¿y cómo va a utilizar el Señor nuestra vida para atraer a otros? La semana pasada, platicando por ahí con algunos hermanos de las parejas, me decían que ellos visualizan en un tiempo, pues que esta iglesia podamos crecer. Y le digo, qué bueno, ¿verdad?, que ustedes tengan esa visión. Y no como a veces pasa de que decimos, miren, ya los que estamos aquí con esos tenemos, ya los demás de afuera salen sobrando. Y a veces podemos caer en una actitud un tanto egoísta, ¿verdad? Nos comemos el pastel nosotros, al cabo ya estamos dentro, y los de afuera pues es su problema. Pero creo que debemos de tener esa visión de alcanzar a otros, y más cuando la Biblia dice que en esta tarea Dios nos ha hecho colaboradores suyos. Y sabe una cosa, a pesar de que hayamos intentado sin éxito, o incluso si ni siquiera lo hemos hecho, la invitación hoy que hace el Señor a través de este mensaje para nosotros es hacer lo que hizo Pedro. Hay gente que me ha tocado conocer que dice, yo ya he tratado de hablarle a mi familia, pero he encontrado una respuesta negativa. No quieren saber. De tal manera que ya me desanimé, ya no quiero intentarlo. O he invitado a algún amigo y pues como que se burló de mí o como que no me tomó en serio. O sea, he hecho el intento y nada. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué hubiera pasado si Pedro se hubiera rendido? Si Pedro no hubiera acatado lo que aquella vez el Señor le dijo, aunque ya fracasaste, Pedro, vuélvelo a intentar. Y yo quiero preguntar en esta hora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos intentado tirar la red en alguna ocasión y no hemos tenido resultado? Como Pedro, levante su mano.
Alguien le ha dicho, yo he intentado al vecino, al familiar, pero no sé qué pasa. O mi red está muy agujerada, o no sé cómo hacerlo, o no sé cómo atraparlos. Pero vean, lo más importante es que no nos pongamos nosotros mismos excusa. A veces el no predicar el evangelio es un asunto de falta de fe. Porque pasa lo clásico, ¿no? Cuando nos miramos a nosotros mismos y no hemos logrado el éxito que esperábamos, luego vienen pues las excusas. No estoy preparado, a lo mejor no soy lo suficientemente espiritual para que Dios escuche mi oración cuando intercedo por esta persona, para que acepte el evangelio. A lo mejor no tengo la técnica o la experiencia. Pero ¿sabe una cosa? Lo más importante de esta historia es que ninguna de esas cosas tiene gran peso, sino lo más importante es la obediencia. El creerle al Señor que puede haber resultados, y esos resultados no serán producto de nuestra capacidad, sino de Dios. Porque el único que hace la diferencia, como en este milagro, fue el Señor. Pedro tenía la técnica, Pedro tenía el conocimiento, pero el que hace los milagros, ¿quién es, hermano? El Señor. Y esa es la primera lección del discipulado. Si Pedro tendría que llegar a ser una gran roca, como lo había dicho el Señor en su primer encuentro, tenía que aprender la primera lección de todo discípulo, que es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia. Esa es la primera lección que tenemos que pasar. ¿Y cuál fue el aprendizaje de Pedro? Bueno, cuando el Señor relaciona aquella pesca con el pescar hombres, con la habilidad para atraer personas al reino del Señor, igual nosotros creo que nos podemos comparar con Pedro, que si pescamos bajo la orden del Señor, bajo la dirección del Señor, el resultado va a ser diferente. Y fíjese, lo más curioso es que en aquel acontecimiento, quien dirigió todo fue el Señor, y Él se convirtió en el capitán de aquella embarcación donde iba un experimentado pescador como Pedro. Y para que una persona con mucha experiencia pueda someterse a otra que no parece conocer nada sobre el asunto, se requiere mucha humildad. ¿Le ha pasado a usted que a veces le quiere dar un consejo a alguien que no es humilde? Le dice, pues, ¿tú qué sabes de eso? Yo tengo más experiencia que tú, yo ya sé de eso, no necesito que me enseñes. ¿Le ha pasado alguna vez alguna situación así? Nos llenamos de orgullo. Pedro pudo haberle dicho, Señor, ¿tú qué me vas a decir a mí? Tú vete allá a tus muebles, ¿verdad? Pero de pesca, mira, yo aquí soy el que sé. Y se hubiera llenado de orgullo. Pero para poder obedecer tenemos que estar dispuestos a ser humildes. Y esa es la primera experiencia, la primera enseñanza que aprendió Pedro de aquella ocasión. Y muy importante porque la base del éxito de este gran milagro fue, en primer lugar, el poder del Señor. Viéndolo ya de manera lógica, ¿qué hizo la diferencia entre que la noche anterior Pedro, con toda su técnica, su conocimiento y su esfuerzo, no haya podido lograr nada? Y en aquella ocasión que en un momento, en un solo tirar la red, se obtuviera el resultado que ellos obtuvieron. No hay otra cosa, hermanos, simplemente la diferencia fue el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que hace la diferencia muchas veces. ¿Cuál es la razón? Simple y sencillamente el poder del Señor. Alguien dijo que yendo el Señor sobre aquella barca, los peces que había en el mar de Galilea, yo no sé los siguientes días cómo les iría a los demás pescadores, pero al menos todos los que estaban ahí en el área donde estaba el barco de Pedro, todos pareciera como si brincaran a la red, llamados por el Señor. Qué increíble, ¿no? Les ha tocado ver por ahí, hay cierta categoría de peces que tienen la capacidad de volar, y de repente brincan solos a la barca. Y alguien dirá, mira, allá los anduvimos buscando y nos huían, y hoy solitos brincan a la barca, a la red.
¿Qué es lo que hizo la diferencia? Pues el poder de Dios. Las cosas son fáciles cuando trabajamos en base a la gracia del Señor. Ahora, ¿qué representa esto? Cuando Dios usa nuestra vida y Él se manifiesta en el corazón de la gente a la cual usted y yo le hablamos, la gente solita va a llegar a la red. Las personas que hemos tenido la oportunidad de hablar y que la gente responda afirmativamente, no podemos decir que sea nuestra técnica, ni lo que hemos hecho, ni la manera de hablar. Simplemente Dios estaba ahí, tocando el corazón de la persona para que respondiera, para que aceptara. El que hizo el milagro, el que convenció a la persona, ¿quién fue? El Señor. De tal manera que, fíjese, hay estadísticas que dicen que más de la mitad de las personas que aceptan a Cristo es en la etapa donde están en la adolescencia o su juventud. Y de hecho tienen razón, porque el momento más propicio para que una persona responda al Evangelio es cuando están jóvenes. De hecho se dice que entre los 15 a los 21 años, y algunos desde niños, son las edades donde la gente más se muestra accesible. Después de esa edad la gente ya tiene un estilo de vida, una forma de pensar, sus creencias, y es más difícil lograr que una persona se convierta a Cristo. Y máxime aquellos que desde niños, desde jóvenes se les ha hablado y se han negado. De tal manera que hay cierta clase de personas que usted las puede ver y dice, no, este pescado ya es muy viejo y ya se ha revelado tanto que no va a caer. Le ha tocado conocer gente que dice, no, ya todos le han hablado, hemos orado, le ha pasado de todo y cero, ¿verdad? No responde. Pero ¿sabe una cosa? El Señor tiene su tiempo y las maneras en hacer que la gente responda, y la principal es a través de las necesidades. Yo creo que un momento propicio para pescar es cuando esos pescados están pasando por apuros, cuando esa gente está pasando por necesidad, porque de alguna manera la corriente de los problemas lleva a esos peces a la red. Es cuando la gente comienza a decir, yo no había considerado nada de la iglesia ni de Dios, pero ahora que estoy en esta bronca, en este problema, hasta estoy pensando en Dios. Y es ahí donde, como en aquella ocasión, la corriente parece que trae todos los peces hacia la red, y parece que no es tan difícil. Pero ¿sabe una cosa? Es ahí donde tenemos que tener la fe para decir como Pedro, Señor, aunque esto parece imposible, pero por tu palabra echaré la red. Fíjese esa expresión, me gustaría que la dijera conmigo. Así dijo Pedro, Señor, más en tu palabra echaré la red. Él dijo, más que en la lógica, por lo que tú dices, por lo que tú afirmas, porque yo te creo, haré lo que tú dices. Y obedeció. Y qué tremendo resultado tuvo aquella pesca. De tal manera que le diré algo, hermano. Fue tal el resultado que tuvieron que mucha gente se benefició. ¿Cuántas familias debieron de haber terminado el día felices después de aquella pesca? Porque no fue solo para Pedro. Ahí estaba Andrés, estaba Juan, Jacobo o Santiago, los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores. Y hubo suficiente para repartir. ¿Cómo habría sido el final de aquel día en las familias de aquellos pescadores? ¿Cómo estarían? Felices. Y todo gracias a que aquel hombre obedeció y no se puso testarudo ni caprichoso, como a veces nosotros nos puede pasar. Y es ahí donde la Biblia dice que el Señor nos invita a usted y a mí para que seamos socios con Él en el negocio de Él. Y es aquí donde quiero remarcar algo muy importante. Un autor dice que si Pedro hubiese sido de esa mentalidad, como en algunas iglesias hoy, donde se habla mucho de la prosperidad económica, y a veces se llega a ver a Dios como el que está obligado para ayudarme a hacer riquezas,
Pedro a lo mejor hubiera hecho esto, ¿verdad? Después de la pesca. Aquí hay negocio. Ay, en lugar de Andrés y Juan y Santiago, que se vayan por otro lado. Señor, tú y yo vamos a ser socios, vamos a hacernos de una empresa, la más grande que va a haber aquí en Galilea, ¿verdad? Pedro y Jesús, ¿verdad? Pescadores, sociedad anónima, ¿verdad? O algo ahí, no sé, algún nombre. O sea, si Pedro hubiese visto aquel milagro con los ojos empresariales materializados, hubiera dicho, aquí hay negocio. Imagínate, si en una vuelta sacamos todo esto, ahora llevarme al Señor 8 horas a trabajar, no, pues al rato ya me veo con una flotilla de barcos. Y al rato ya está millonario, ¿verdad? ¿No cree usted que hubiera sido oportuno a lo mejor pensar de esa manera? Porque algunos luego ven algo, ¿verdad?, que funciona, ¿no es cierto? Y los que tienen mirada empresarial lo piensan en negocio. Aquí hay negocio. Y dirían los americanos, aquí hay business, está bueno esta cosa aquí. Pero fíjese, lo más maravilloso de Pedro, y ahí va otro principio, que más con quedarse con el éxito de aquel gran milagro y convertirlo en términos materiales en algo que le trajera beneficio a él lo que más le impactó fue la persona que hizo el milagro, Cristo. O sea, él se quedó no con el milagro en sí, sino él dijo, a mí lo que me impactó fue el que ocasionó el milagro. Y su enfoque se centró en la persona de Cristo, no en el milagro. Y vea, este es un principio muy importante. Hoy en día hay iglesias que atraen muchos peces a través de un anuncio donde diga campaña de milagros. ¿Quién quiere un milagro? Pues todos queremos, ¿verdad? Y es la forma de atraer a la gente por los milagros. Y la gente va, y si recibe el milagro, pues se va como Pedro, bien feliz a su casa. ¿Y dónde quedó Cristo? ¿Quién es el que hace el milagro? Entonces, o vas a la iglesia por un milagro o vas por Cristo. Y esa es la gran diferencia que vemos aquí. Pedro no se quedó con el impacto del milagro, ni lo trató de materializar en términos de dinero, como lo hizo Simón. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Cuando vio a los discípulos hacer algunos milagros, dice que le dijo, ¿cuánto quieres? ¿Verdad? Dame ese poder, yo también. No, hombre, pues lo que me pida. Luego él empezó a decir, yo le saco 10 veces más. Y a veces vemos el evangelio en términos de ganancias. Pero ahí el asunto fue que Pedro se quedó no con el milagro, sino con la persona quien hizo el milagro. Y este es Cristo. Y ahí viene la segunda lección del discipulado. La segunda lección es que necesitamos aprender para el servicio la profundidad que tiene lo que hizo Pedro. Pedro da una expresión después del milagro cuando ya cae consciente. Dice, caray, ¿qué pasó? A ver, ayer no hubo nada y ahora Jesús nos invita, nos trae a un lugar donde no parecía. ¿Qué pasó? Y él dijo, Señor, no hay otra cosa más que tú eres quien dice ser. El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y como una expresión de adoración, le dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y le llama Señor. Si usted se fija, al inicio de la historia, Pedro salió de ahí llamándole maestro. Le dijo, está bien, maestro, si tú lo dices, vamos allá. Y después del milagro, ¿cómo le llama? Señor. ¿Qué diferencia hay entre decirle maestro y decirle Señor? Señor era el nombre, en griego es la palabra Kyrios, que significa Dios, el que tiene toda la autoridad, el todopoderoso. No es como decir hoy, Señor fulano de tal, no, es el nombre atribuido a quien tiene toda la soberanía y poder, y ese únicamente es Dios. Le dice, Señor. ¿Cómo cambió su perspectiva acerca de Cristo? Primero maestro, ahora le llama Señor.
Pero juntamente con esa actitud de reconocimiento, él en automático se compara con el Señor y le dice: Señor, apártate, porque yo soy un hombre pecador. Y ahí el principio es que para poder estar en condiciones de servir al Señor, parte de esa humildad, de esa perspectiva, es que conozcamos el lugar que Dios tiene en comparación con el lugar que usted y yo tenemos. Él es el Señor, nosotros somos hombres pecadores, con todas las debilidades y flaquezas. Amén. Pero estamos conscientes de que la profundidad del conocimiento de Dios es aceptar quiénes somos y aceptar quién es Él. Gloria a Dios. Y quiero terminar diciendo que a partir de ahí Pedro fue cambiado en otra persona. Pedro aprendió una lección de humildad. Pedro aprendió una lección de obediencia. Pedro aprendió una lección donde se pudo ver como un hombre pecador frente al Señor Jesús, que había hecho un gran milagro, y el Señor dijo: yo no soy digno ni de estar en esta barca contigo. Y es ahí donde uno dice: Señor, qué tremendos milagros haces en nuestra vida. Y es ahí donde uno empieza a ver cómo el Señor empieza a dar con el cincel en la vida de Pedro, que era un hombre rudo, un hombre, lo había dicho la otra vez, algunos autores dicen que hasta mal hablado, de malos modales, de mal carácter, impulsivo, pero que ahora, como lo hizo Isaías, usted ha leído el libro de Isaías, hay un momento donde el Señor lo llama como profeta y le dice: ¿quién irá a las naciones a llevar el mensaje? Y él tiene una revelación con el Señor y el Señor dice: ¿a quién mandaré? Y pues él voltea y dice: caray, pues ¿quién va a ir? Y dijo: seré yo, Señor, pues envíame a mí. Pero antes de que esté listo para ir, dice la Biblia que vio la gloria de Dios y dijo: ay de mí, que soy un hombre pecador. Para que uno esté en condiciones de ir a anunciar, tiene primero que autoconocerse como una persona necesitada, libre de orgullo, libre de soberbia, porque si esas cosas están en nuestra vida, no estamos preparados para servir al Señor. El Señor tiene que primero moldearnos, como lo hizo también con Moisés. ¿Por qué estuvo Moisés 40 años en el desierto cuidando borregos y cabras? Así, siendo que había sido educado como príncipe en Egipto. Esos 40 años en el desierto fueron los años en que el Señor lo estuvo puliendo para luego levantarlo como un enviado suyo, como un mensajero. De tal manera que el lapso de tiempo que nos toma para estar preparados para los propósitos de Dios, Dios tiene que usar el cincel y acomodarnos, bajarnos a veces el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia y todo lo demás que traemos acá encima, para dejarnos óptimos, para dejarnos preparados para la empresa que Dios quiere que hagamos. Y fíjese, como ilustración y ejemplo, alguien dice que el famoso pintor Rembrandt, que fue un pintor muy muy famoso, que pues de hecho sus cuadros, ¿verdad?, valen millones. Lo ha oído hablar de él, ¿verdad? Rembrandt. Se dice que dentro de las muchas cosas que él pintó, al menos el 10% de sus cuadros fueron autorretratos. O sea, él solo se pintó, digo. Esto que saben de arte, ¿verdad? Digo, pues es fácil dibujar a otro, pero uno mismo pintarse, yo digo, no creo que sea tan fácil. Pero dice por ahí en la historia que Rembrandt no era un hombre muy bien parecido. O sea, como para decir, no, pues por eso se pintaba cara, porque era tan guapo que ahí quería lucirse. No, era algo fellito. Y en ese 10% de sus obras donde él se autorretrató, algunos críticos le decían: oye, Rembrandt, pues con la habilidad que tienes, pues ay, échate una manita, hombre. En aquel tiempo no había cremas ni pociones ni nada, pero pues ay, dibújate la nariz más mejor y échate la mano. Digo, pues estaba bien, ¿verdad? Si él era el pintor, se podría haber hecho un favorcito ahí con algún detalle.
Pero saben que cuando le proponían eso, Rembrandt decía, si no puedo pintarme tal y como soy, tampoco voy a poder pintar a los demás como son. Y tenía lógica, ¿no es cierto? Si no te puedes descubrir y conocer como realmente eres, ¿cómo vas a poder conocer a los demás? De tal manera que es necesario. Y la conclusión de este mensaje es que aprendamos a vernos tal y como somos. Esa es la enseñanza de todo esto. Pedro aquel día aprendió a verse tal y como era. Como un hombre incapaz. Si en algún momento dado pensó que era el mejor, ahí se dio cuenta que el Señor era el único que tenía el control. Que si Él quería se hacían las cosas y si no, no pasaba nada. Aprendió la lección de humildad, de reconocerse él mismo como un pecador necesitado y ver a Dios en todo su poder, porque aquel milagro fue una muestra del poder de Dios. Y finalmente, aquella experiencia le dio la oportunidad de que Dios lo invitara. Fíjese bien, dije al principio, si Pedro hubiera sido un hombre con una mentalidad empresarial, le hubiera dicho primero al Señor, Señor, ¿quieres trabajar conmigo? Somos socios. Pero el Señor al final fue quien le dijo, Pedro, ¿aprendiste la lección? Maestro, pues sí. ¿Quieres trabajar conmigo? ¿Quieres ser mi socio? Fue al revés. ¿En qué, Señor? Pues en mi negocio. Vas a pescar a partir de hoy hombres. Y hay un autor que dice que la expresión que Cristo quiso decir cuando le dijo, ahora vas a pescar, vas a ser pescador de hombres, fue algo así como, a partir de hoy tú pescarás hombres vivos. A partir de hoy tú pescarás hombres vivos. Y sabe una cosa, Pedro aprendió el oficio. Y lo que ahorita leía Gabriel en el libro de los Hechos, la primera vez que Pedro tuvo la oportunidad de lanzar la red hacia personas fue el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Y sabe cuántos pescó de un solo tirón? 3,000 personas reconocieron a Cristo con un primer sermón que tiró ahí Pedro. Y fue un sermón que, si usted lo analiza, ni duró 2 horas ni 1 hora. Fueron palabras simples, sencillas, pero muy profundas, donde él dijo a la multitud, ustedes que mataron al Hijo de Dios, el cual es el Señor y el Cristo, deben arrepentirse, porque todo lo que está escrito de él se cumplió, y él es el único camino, el único medio establecido para alcanzar salvación y perdón de pecados. Un mensaje simple. Y 3,000 personas respondieron, quebrantados de corazón. Y otra vez, no por la habilidad de Pedro, sino por el poder de Dios que estaba con él, como aquella vez en la barca, haciendo que las cosas sucedieran. De tal manera que el día de hoy, hermanos, como lo hizo el Señor con Pedro, a partir de aquella vez le dijo, hoy serás pescador de hombres y ven y sígueme. Y esa invitación que hizo que Pedro dejara a un lado fue la última vez que Pedro pescó. Fíjense, ahora sí que Pedro se retiró como los grandes, ¿no? Mucha gente se retira de un oficio cuando le va mal. Pedro se retiró en el momento donde le fue mejor, porque llegó a su casa y dijo, mira, ¿cómo nos fue? Tenía esposa, Pedro, de seguro la esposa, ay, viejo, qué bueno que te fue bien, tenemos hoy, con la pesca de hoy tenemos para vivir 1 mes. Y le dijo, tienes razón, mujer, pero hoy me retiro. ¿Cómo que? Si ahora que te fue bien te vas a retirar, sí, ¿a qué te vas a dedicar? Me voy a asociar con Jesús al negocio de él. ¿Y de qué trabaja? Pescar hombres. Fíjense, qué paradójico, ¿no? Fue la última vez que pescó, porque a partir de ahí abandonó las redes y la barca y siguió al maestro por el resto de sus días. ¿Qué le parece?
será bueno que también nosotros hagamos nuestro trabajo como pescadores y pescadoras de hombres. Esa es la tarea a la cual Dios nos ha llamado. Y los principios son los mismos. Tenemos que aprender a obedecer. Si de repente Dios le dice, mira, este día quiero que le hables a tu jefe. Algunos dirán, ay Señor, pues es que si es bien renegón, ¿cómo voy a llegarle? Capaz de que me corre. Y empezamos, ¿verdad? Como Pedro, ¿verdad? Señor, toda la noche estuve. Bueno, si el Señor le dice que vaya y le hable a alguien, ¿qué tiene que hacer? Hágalo. Ay, Señor, ¿por qué no mandas al pastor? Él sabe más. No, a ti te estoy mandando. A ver si empezamos, no Señor, es que yo todavía no sé, y tengo poquito, apenas 10 años. Ay, pues, Señor, todavía yo me falta y no. Vea si hasta el propio Moisés se excusó de que era tartamudo y que no sé qué le dijo el Señor. Pues, ¿quién le dio la boca al hombre? Así es que no le hagas al cuento, ándale. Te toca a ti. Cuando Dios nos dice algo, hágalo. Y solamente confíe que el que hace la obra es Dios. Y usted y yo, como Pedro, nos vamos a quedar solamente con la boca abierta. Como aquella vez Pedro no supo ni qué pasó, pero ahí estaba el resultado, porque Cristo estaba en la barca. Vamos a ponernos de pie. De esta experiencia podemos aprender cómo el Señor trabaja con nosotros. Lo que vimos ahorita, cincelados por la mano del Maestro, es un proceso que Dios utiliza con cada uno de nosotros. No trabaja Dios igual, ¿sabía? Eso que han dicho de que cuando el Señor forma a uno de sus hijos, no utiliza un molde en serie como lo hacen en las empresas, ¿verdad? Todos igualitos. No, el Señor dice, a cada uno nos quiere de manera distinta, porque somos distintos. Y Dios trabaja con cada quien de manera diferente. Pero lo cierto es que Dios está moldeándonos con cada experiencia. Cuando a usted le vaya mal en algo que emprende, no piense que Dios está en contra suya o que Dios está ajeno. A veces es parte del plan de Dios. Para que hubiera una pesca exitosa y milagrosa, ¿qué tuvo que haber pasado? Una noche de frustración sin pescar nada. De tal manera que desde ahí ya estaba Dios obrando. Y a veces en la vida somos así, ¿no? ¿Por qué me va tan mal? ¿Y por qué Dios no está conmigo? Usted no sabe si eso que le está pasando es parte del propósito de Dios para trabajar con usted. Pero cuando vienen las buenas, ahora sí, Dios, estás conmigo y qué bien. Andamos ahí bien. ¿No le pasa? ¿Verdad? Somos así. Y cuando nos va mal, ni quiero ir a la iglesia. ¿Para qué si me está yendo mal? Pero todo es parte de un propósito. Y le vaya bien, le vaya mal, usted nada más recuerde, ¿será que el Señor me está dando mi cincelada? Tal vez. Pero lo importante de todo es que salimos ganando cuando a través de todo esto Dios moldea nuestra vida. Y yo quiero que hoy terminemos esta reflexión, este mensaje, pidiéndole a Él que sea lo que esté pasando en nuestra vida, dejemos que Él nos amolde, trabaje con nosotros. Y los resultados se los dejamos a Él. Pero también algo muy importante, es necesario que Dios siga operando en nosotros para que seamos capaces de hacer socios de Él. Y en cada iglesia, hermanos, más que asistentes, Dios necesita gente que salga y anuncie la palabra. Eso es de lo que estamos necesitando hoy. Cada domingo miles, cientos, miles se congregan. Pero entre semana, ¿cuántos de los que van el domingo salimos a la calle a compartir con el vecino, con el amigo, a dar testimonio de lo que estamos recibiendo el domingo? ¿No se ha preguntado eso? ¿Cuánto de lo que aprendemos cada domingo aquí, cuánto de lo que usted aprende a leer su Biblia, al orar,
está utilizándolo allá afuera para que otras personas se beneficien. Y yo siempre he dicho que hubiera sido de mí si aquellos primos que supieron que mi papá se enfermó y que aunque eran primos lejanos, casi no los veíamos, no hubieran dicho, oye, vamos a ir a visitar al tío para orar por él y para darle testimonio. Si no hubiera pasado esto, ¿sabe qué? Yo no estaría aquí. Y yo digo, ¿qué diferencia podemos hacer usted y yo si nos decidimos aprovechar esta invitación del Señor, que somos colaboradores con Él, para dar testimonio? Yo quiero invitarle para que oremos. Señor, trabaja en nosotros como lo hiciste con Pedro, pero danos esa sensibilidad para ir y pescar hombres. Tenemos familias, tenemos vecinos, tenemos amigos que no conocen al Señor. ¿Y cómo la estarán pasando? ¿Quién sabe? Pero usted y yo somos responsables. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos para agradecer a Dios por esta palabra, por la manera en que Él trata con nuestra vida, por los principios que podemos aprender, y decirle, Señor, ayúdanos a tomarnos en serio esta invitación de ser pescadores de hombres? Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias y reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Señor sobre todas las cosas, Señor de señores y Rey de reyes. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de este mensaje podemos aprender cómo trabajaste en la vida de Pedro, un hombre difícil, un hombre con muchas carencias, con muchos errores, un hombre impulsivo, quizás muy parecido a muchos de nosotros, pero tú, Señor, pudiste hacer un milagro, y no solamente en aquella pesca, sino en la vida de Pedro, que pudo acatar con obediencia, que quedó sorprendido por tu poder y sobre todo que recibió la invitación a colaborar contigo y convertirse en pescador de hombres. Te damos gracias porque ese mismo trabajo que hiciste en él lo estás tratando de hacer con nosotros. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, a ser receptivos, a dejar que tú moldees nuestra vida, que tú trabajes en quitar aquellas asperezas, aquellas cosas de nuestra vida que no te agradan. Púlenos, Señor, a través de la palabra, a través de la oración, a través de cada momento en que nos encontramos contigo, te conocemos más profundamente. Ayúdanos para que salga de nosotros todo aquello que pueda ser un obstáculo, para que tú nos uses como instrumentos, como recursos, como medios a través de los cuales, Señor, alcanzar a otros. Y ayúdanos también a ser responsables de predicar la palabra a aquellos que no te conocen. En este momento pensamos, familiares, amigos, conocidos, que saben que somos creyentes, que saben que venimos a la iglesia cada domingo. Ayúdanos para que algo bueno puedan ver reflejado en nuestras vidas y que al hablar, hablemos también algo que los invite a reconocerte, Señor. Permite que ellos sean salvos, y si tú quieres usarnos, Señor, aquí estamos nosotros para que uses nuestras vidas como instrumento de bendición. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús.